música de fondo muy bajita, que se pueda escuchar bien, así no chillamos. Vamos a intentar, X tiempo a la semana, vamos a intentar buscar un par de días donde el tema que traiga o el mensaje que traiga vamos a acompañarlo con alguna visualización. Amén. Más para adelante, en alguna reunión de matrimonios también, veremos alguna peli cristiana y luego hablaremos de ello. O sea, Dios va a seguir trabajando. Amén. Amén. Ahora tiene que haber predisposición de ustedes. Amén. Bien. Esta es la lección 8, si veis ahí pone lección 8. ¿Por qué la lección 8? Porque esto forma parte de un seminario que estoy impartiendo con algunos otros, a nivel general, a nivel nacional. Y he traído esa lección porque es la que el Señor pone en mi corazón para hoy, aquí en mi corazón y en mi mente, para empezar, traer alguna que otra lección práctica para nosotros. Como veis, lección 8, bueno, el título de esta lección o el estudio es la evidencia del carácter cristiano. Vamos a hablar un poco de eso y como es por costumbre, lo vamos a hacer en comparación con aquel de quien es la imagen perfecta y nosotros vamos en progresión a ella, que es Cristo. Por lo tanto, es formación servicial, ya ven ustedes ahí, es la formación servicial. Por lo tanto, la gente que se apuntó en este seminario, bastante gente, querían servir a la iglesia. Mucha atención. Pero para servir uno tiene que saber la evidencia de su carácter cristiano. En otras palabras, quien se apuntaba en esta formación eran aspirantes a ministerios y ministerios recién aprobados. Para aprender a servir. Porque el que es un ministerio está para servir. Y tenemos que tener una evidencia de ese carácter cristiano, como dice la palabra, no como yo pueda decirlo. Como dice la palabra, que es inconfundible. Pero esto lo vamos a aplicar a nivel general. Porque evidentemente es para la iglesia la lección hoy. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la evidencia de tu carácter cristiano en tu círculo social, en tu matrimonio, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, etcétera, 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 y cómo podemos aprender. Yo voy moviendo diapositivas en este programa que necesito wifi, por eso me han dado los hermanos, porque si no, no puedo moverlo. A mí vamos a entrar lo que es en la lección número 8. Y ahí vemos lección número 8, evidencias del carácter cristiano. La imagen no se ve, pero en esa imagen está dibujada una cabeza, más o menos, y hay un montón de unidad, bueno, un montón de cosas que si te acercas podrías entenderlo, pero vamos a ir desarrollándolo. Esta lección tiene dos puntos principales que vamos a ir desarrollando a medida que vamos hablando. Primero, asemejarnos más a Cristo, que es la meta de todo cristiano, asemejarse más a Cristo. Ahora yo te pregunto a ti, porque voy a intentar aplicar también a nivel de mensaje personal para la iglesia. ¿A quién te estás asemejando tú hoy en día? Porque para evidenciar la evidencia, vaya la redundancia del carácter cristiano, nuestra meta es asemejarnos a Cristo. Y cuanto más te asemejas a Cristo, más pierdes de ti. Tu identidad se va perdiendo porque vas adoptando la identidad de Cristo en ti. Y eso es una evidencia del carácter cristiano. Cristiano es una composición en la palabra que significa pequeño Cristo o seguidor de Cristo. Por lo tanto, si nos llamamos cristianos, tenemos que asemejarnos más a Cristo y menos al mundo. Amén. Y el segundo apéndice de esta lección es ser como Jesús. Así que vamos a ir vamos a ir penetrando en cada punto de estos y vamos a desarrollar el tema. Vamos a entrar aquí, asemejarnos más a Cristo. He puesto una imagen muy curiosa de un padre y un hijo. El hijo con las manos levantadas imitando a su padre. Bien. Yo creo que la propia imagen ya habla por sí sola. Tenemos un padre con nosotros que se llama Dios. Y él de alguna manera, cuando él hace algún movimiento, tendremos nosotros que imitarlo a él. Pero cuando no lo imitamos a él, quizás no somos tan hijos ejemplares o hijas ejemplares como quizás demanda la palabra. Dentro de este apartado vamos a repasar las metas, y yo sé que es la letra más pequeña, a lo mejor allá no se ve, pero vamos a ir hablándolo. Vamos a repasar las metas y vamos a ver las características de la vida de Jesús. Y vamos a aplicarlo a nosotros, a ver de qué manera cada uno, pues, podemos ir aplicándolo. Vamos a entrar en ello, vamos a repasar las metas. Esto lo voy a poner en grande y así podemos leerlo todos juntos. Porque esta lección presenta la más alta evidencia de todas, como dice ahí. Es decir, el reflejo
del carácter de Jesucristo en nuestro propio carácter y en nuestro estilo de vida. Ahora, otra cosa importante, como estáis viendo ahí, es la descripción de la meta hacia la cual en pos nosotros tenemos que ir. Y resalta el texto de Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero vamos a descomponer el texto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nos está hablando de una unidad en una misma fe que Dios nos ha regalado y hemos creído en Él. Amén. Amén. Tenemos que, para poder llegar al conocimiento del Hijo, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para poder llegar a esa meta final con nuestro cuerpo de gloria, porque aquí no lo vamos a conseguir, porque aquí vamos a tener muchas trabas, porque aquí vamos a tener muchos impedimentos, pero estamos en progresión de ellos, unos más y otros menos, unas más y otras menos. Pero para poder llegar ahí, primero tenemos que tener la unidad, juntos en la misma fe. Si no, no crecemos, bíblicamente hablando. Si no gestionamos el vínculo de la unidad en la misma fe, toda la iglesia, no vamos a crecer por mucho que vengamos a los cultos, por mucho que escuchemos mensajes, por mucho que pongamos aquí toda esta parafernalia hoy para poder transmitirle algo muy evidencial, muy práctico, muy sencillo, pero que tiene que ver con la verdadera esencia de la vida cristiana. Y cuando nos unimos, la iglesia en unidad, en una misma fe, quitando desavenencias, perdiendo para ganar, cuando eso lo hacemos, entonces podemos empezar a crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, señores y señoras. Crecer en la medida de Cristo. Pero vamos a observar algo. Digo, observemos, vamos a observar algo. Porque el conocimiento del Hijo de Dios, esta frase, es un importante factor en el proceso del crecimiento espiritual. El conocer al Hijo. Pero, ahí pongo esta imagen, conocer al Hijo, conocer a Dios. Pero vamos a ver tres niveles básicos de conocimiento. Hay tres niveles básicos de conocimiento. El primero es saber hechos respecto de personas con quien no hemos entrado en contacto. Lo explico. Imagínate que yo no he visto al Mariano, yo no sé nada del Mariano, pero he hablado con el Marcos y me ha hablado cosas del Mariano. Entonces yo estoy teniendo un conocimiento del Mariano sin haber tenido una relación con él. Ese es el primer nivel de conocimiento, por información. Me han dicho, me han hablado por información, pero no he entablado comunicación ni intimidad. El segundo nivel es cuando llegamos a conocer a la persona y trabamos una relación amena entre él y yo. Yo vengo a la iglesia, yo había hablado del Mariano, había escuchado del Mariano, pero yo no había tratado con él, he venido a la iglesia, cojo el oficio de pastor y ahora empiezo los primeros días de mi pastoreo a tener una relación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y entonces empiezo a conocerlo por lo que yo estoy viendo en él. Pero luego está el tercer nivel, que es el más importante, y es de los tres el más importante, porque es cuando nos relacionamos tan estrechamente con una persona que llegamos a ser amigos cercanos. Han pasado ya 3 meses desde que estamos pastoreando y ahora el Mariano y yo nos juntamos, somos amigos. Amén. ¿No podemos ir a tomar un café? Amén. ¿Por qué? Porque había escuchado de él. A veces la información está distorsionada. Amén. A veces se dicen cosas. Muy bueno, pastor. Muy bueno, pastor. Aleluya. Pero luego he venido aquí y lo he visto y es todo lo contrario a lo que me decían. Y el tiempo ha hecho que yo estableciera con él una relación que ahora me da igual lo que me digan de él. Gloria a Dios. Porque ya lo conozco yo. Amén. Porque es mi amigo. Amén. Amén. Vale. Ahora vamos a traerlo al estudio. Porque si estamos hablando de conocer a Dios, hay dentro de la iglesia estos mismos conocimientos en relación con Dios. Hay personas que saben de Dios por lo que se les dice, pero siguen viviendo en la calle como quieren. Gloria a Dios. Hay personas que conocen de Dios,
que estudian a Dios, pero es un conocimiento intelectual. Sé mucho de Él, pero no me afecta a mi vida cristiana. Yo sigo haciendo lo que yo quiero en la calle. Luego hay también personas en la iglesia que no solamente lo han conocido intelectualmente, sino que han empezado a venir al culto, son simpatizantes. Buen culto, hoy me he emocionado, que bien hoy todo, qué bonito, y he salido y bueno, y todavía estoy ahí. Pero también habemos, todos los que estamos aquí, nos incluimos ahora en este nivel, gente que no solamente hemos escuchado de Jesús un día en el mensaje de la palabra, sino que venimos al culto y en el culto nos quedemos enamorados de Él. Y como estamos tan enamorados de Él, vivimos conforme lo que Dios dice. Y ya no hablo como hablaba, ya no miro como miraba, ya no hago lo que hacía, ya no actúo como actuaba. ¿Por qué? Porque me he enamorado tanto de Él, que ahora mi meta es que su carácter se implique en mi carácter, que mi carácter se pierda para que el carácter de Él se resalte en mi persona y en mis acciones. Amén. ¿Se está entendiendo el tema? Amén. Bien. Es sencillo, pero es elemental. Amén. Por eso hemos cambiado el chip. No vamos a hablar de eventos futuros. ¿Para qué? Vamos a hablar de algo práctico. Amén. Vamos a traer fe, consistencia, sustancia y fundamento a la iglesia. Amén. Vamos a hablar de las características de Jesús. Porque qué mejor compararnos con Jesús. O mejor dicho, verlo a Él para aplicarlo en nosotros. Nosotros podemos ver a nuestros mayores, nuestros ancianos que tienen cualidades que nosotros como críos aprendemos y cuando maduramos las aplicamos. Pero ni nuestros ancianos, con mucho respeto, llegan a ser perfectos. El único perfecto es Dios. El único infalible es Dios. Entonces de Él es quien tenemos que aprender. Por eso decimos que nuestra meta, desarrollando el texto, es alcanzar la semejanza de Cristo. Dios quiere que lleguemos a ser como su Hijo. Podemos saber cómo es esa semejanza. Claro que sí. Cristo vivió entre nosotros. Y dice Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aceptó su papel de siervo para cumplir los propósitos que Dios tuvo respecto a Cristo. Por lo tanto, aquí vemos que una evidencia de nuestro carácter cristiano implacado de Cristo en nosotros es que no solamente tenemos que saber crecer en sabiduría, en conocer todos los preceptos, en conocer todos los fundamentos, no solamente tenemos que crecer en Dios, Dios te amo, te sirvo, estoy aquí, soy el primero, no hay otro como yo, donde me mandes voy, no, sino también tenemos que tener gracia para con los hombres. Amén. Y tenemos que ser afectados entre toda la multitud. Ahí está, Señor. Y tenemos que ser afectados, tenemos que tener gracia, crecer no solo para con Dios, que eso es fácil, porque no te condiciona Dios. Y yo vengo al culto, oro, ayuno, estoy aquí primero, para aquí, para acá, y soy el mejor. Pero ¿cómo respecto a las mujeres y a los hombres que nos ven? ¿Cómo actuamos nosotros? Ahí es donde también tenemos que crecer en nuestra calidad de vida cristiana. Ahí es donde tenemos que desarrollarnos. Y ahí es donde juega un papel muy importante la abnegación personal. ¿Qué es la abnegación? Perder. 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 Pero es que será inversa, porque cuanto más pierdes en el mundo, más ganas amplias. Amén. Por eso dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde está la polilla y el orín, sino haceros tesoros en el cielo. No está hablando de economía ni de dinero, está hablando de esto, de cualidades para con los hombres y para con Dios. Amén. Pero vamos allá, seguimos. Aquí vemos eso que es muy bonito, emoticonos de esos, porque el carácter está formado o está conformado, esa es la palabra correcta, por las partes o rasgos de nuestra naturaleza esencial que nos van a distinguir de las demás personas. Aquí todos los que estamos no somos todos iguales. Aunque nos parezcamos, no somos iguales. Aunque haya caracteres discordantes, no somos todos iguales. Aunque nos parezcamos incluso en la forma de actuar, no somos iguales. Cada uno es una persona única y particular. Dios te ha creado así para tratar contigo en lo individual. Porque además de tratar Dios en lo colectivo de la iglesia, Dios se encarga de tratar contigo a solas. Amén. Porque hay cosas que tiene que decirte a ti y que te dice que no debes de hacer,
que no te lo va a decir en público, te lo dice a solas en un trato personal. Porque Dios es un Dios personal, que trata contigo en la individualidad de tu persona. Ahora todo está en lo que yo quiera hacer, la actitud que yo quiera tomar. Porque cuando vemos el carácter de una persona, por sus palabras y por sus hechos, vemos lo esencial de la persona. Conforme yo te escuche hablar, conforme yo te escuche actuar, yo voy a ver la esencia del carácter de esa persona. Yo, tú y cualquiera. Por eso cuando adoptamos el carácter de Cristo en nosotros, cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer y nuestra forma de interactuar. Cambia irreversiblemente y empezamos a mostrar en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. Pero vamos a ver características, ahí pone características de Jesús. Primero, Jesús fue santo. Jesucristo manifestó su santidad al amar la justicia y al odiar la iniquidad o el pecado. Y esto se ve en su limpieza del templo y su denuncia del pecado y de la hipocresía. Él va al templo y él, que era pacífico, empieza a tirar todo fuera. Porque Dios era un Dios de santidad y amaba la justicia y odiaba el pecado. Porque el pecado va en contra de su naturaleza y esencia. Ahora, si nosotros tenemos que evidenciar en esta lección, en esta tarde, nuestro carácter en semejanza de Cristo, tenemos que odiar el pecado. Porque si vivimos en pecado, practicamos pecado y hacemos pecado, estamos en contra de la esencia, de la santidad y la naturaleza de Dios mismo. Entonces tenemos que odiar la iniquidad. ¿Que caemos? Sí. ¿Que cometemos errores? También. Pero intentamos superarnos cada día. Porque si Cristo fue santo, nosotros también tenemos que vivir en santidad. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y no dice de que vayas con los ojos y lo veas. Está hablando de comunión. Uno no puede decirme a mí, o una no me puede decir a mí que tiene comunión con Dios cuando no anda en santidad. Es incompatible. Es incompatible. Hace 40 años se nos podía engañar, ahora ya no. Tú no me puedes decir, estoy en santidad, pastor. No, porque si no hay limpieza, si no vives en santidad, entonces no me puedes decir que estás en santidad. Pero Jesucristo también fue amoroso. Y el amor del Salvador se manifestó en dos direcciones. Primero, al Padre. Jesús manifestó este amor por obediencia al Padre, Juan 6:38 y Juan 14:31. Es decir, en obediencia al Padre manifestó amor a Dios Padre. Y lo que Él le había dicho, Él había cumplido. En obediencia, dice Hebreos, que conforme a lo que padeció o aprendió obediencia y vino a ser fuente de eterna salvación para aquellos que lo obedecen. Él obedeció por amor. Pero también Jesucristo fue amoroso para la humanidad. Cristo ama a la humanidad y Cristo tiene un amor especial por los suyos. ¿Sabes una cosa? Que Dios te ama. Amén. Dios tiene un amor muy especial por esta iglesia. Porque es su iglesia. Tiene un amor especial sobre vosotros. Pero ese amor es recíproco. Conforme Dios te ama, demanda de ti que amas al que tienes al lado. Porque esa es nuestra lección más difícil. Porque amar a aquel que me hace bien me es fácil. Pero amar a aquel que me hace afrenta me hace mal. Qué difícil. Pero esa es nuestra meta, nuestra asignatura cristiana. Porque eso es lo que nos hace a nosotros subir en ese escalón a la perfección de la estatura del varón perfecto. Esto es evangelio. Esto no es religión, esto es el verdadero evangelio. Claro que sí. Pero es que también Jesús fue compasivo. Jesús fue compasivo, pues el versículo más breve de la Biblia dice, Juan 11:35, que Jesús lloró por un amigo. La compasión de Jesús también se manifestó hacia las multitudes en Marcos 6:34, dice ahí abajo. Fue compasivo. Lloró por su amigo. ¿No sabía él que lo iba a resucitar? ¡Claro! ¿No sabía él que tenía autoridad? ¡Claro! Pero tenía compasión. Porque la compasión es lo que te hace que aunque tengas la ley y la justicia y el brazo para castigar, digas, voy a bajar la mano porque soy compasivo.
Eso es lo que hace ser compasivo. Teniendo Cristo la capacidad y la justicia y la espada de la ley para partir a la humanidad por la mitad, ¿qué hizo? Envainó la espada de justicia, extendió los brazos de misericordia y murió en una cruz por ti y por mí. Eso es compasión. Y hay a veces que tenemos que resaltar en nuestro carácter compasión. Que tienes toda la razón del mundo, pero tienes que ser compasivo y compasivo. Porque si Él lo fue, y se tiene que evidenciar en nuestro carácter, lo tienes que ser tú y lo tengo que ser yo. Pero es que también Jesús fue manso. Y la mansedumbre es una actitud mental opuesta a la rudeza y a la contención. La mansedumbre se manifiesta en gentileza, en ternura hacia los demás. Jesús mismo dice que Él es manso. A ver, lo explico un poquito más, voy a desarrollar esto. Cuando dice que Jesús es manso, no, Él tenía carácter, Él tenía carácter. Entonces la mansedumbre no es que no tengas carácter. O sea, aquellos que tenemos un poco de carácter no somos mansos. No, la mansedumbre no va ahí. La mansedumbre va en el trato que tú tengas con las personas. Que no influya tu carácter en la forma de tratar con gentileza a las personas, con ternura a las personas, que sonrías, que seas afable con las personas. Eso es lo que significa ser manso. No significa que no tengamos carácter. Cada uno tiene su carácter, su forma de hacer y de actuar, pero bajo la mansedumbre, en la evidencia del carácter, habla del trato, cómo tú tratas con las personas. ¿Cuán tan afable eres con aquellos que te hablan, que te rodean, que están contigo? A eso se refiere la mansedumbre. Y Cristo, aunque tenía carácter, limpió el templo y dice palabras muy fuertes, sepulcros blanqueados, le dice, o sea, les habla muy fuerte a los de la ley. Tiene carácter, pero luego es manso. Y es capaz de coger a un niño y sentárselo en su regazo, hablarle a una mujer de mala reputación al borde de un pozo, como también ponerse y hablar a una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ese era Cristo. Y esta es la medida que a nosotros se nos ha implantado en la palabra. Pero también Jesús fue humilde. Jesús fue manso, dice Mateo 11:29, y humilde de corazón. Porque no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Y cuando nosotros buscamos el beneficio, no nuestro personal, en este caso de la iglesia, que es la novia de Cristo, entonces nosotros estamos siendo mansos y humildes de corazón. Cuando no buscamos mi propio beneficio, sino que buscamos el beneficio de Cristo. Y si Cristo ha dado a la iglesia con su ser que ha muerto y ha resucitado por ella, entonces cuando yo estoy amando a la iglesia y estoy en beneficio de la iglesia, estoy siendo manso y humilde de corazón porque me estoy asemejando a Él. Nuestra meta es ver, visualizar, proteger y luchar por la iglesia que es de Cristo. Ahora entramos aquí, ya veis ahí una imagen un poquito más cómica. Ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Por eso el niño aquel se ve en el espejo y no se está viendo a él, está viendo a Cristo. Porque nosotros cuando nos miramos en el espejo de la palabra, no podemos vernos nosotros. Tenemos que ver a Cristo a través de nuestras actitudes y la evidencia de nuestro carácter. Y aquí vemos 3 puntos. Vamos a hablar del libre albedrío, del sometimiento al Espíritu Santo y del estilo de vida que uno tiene que adoptar. Vamos allá, entramos. Libre albedrío. Recordemos que Pablo dijo de Jesús en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El espíritu del hombre está incluido en él la volición o la voluntad. Es decir, que en el hombre está la conciencia, la inteligencia y la voluntad. La voluntad es lo mismo que la volición, es la facultad de determinación. Ahora bien, la voluntad es el más elevado don que el hombre tiene en su composición tripartita. Está en todo creyente que tienes la simiente de la semejanza de Dios. Pero el creyente debe tomar la decisión que le permite a Dios que su naturaleza exprese brillando a través de él. Nuestra voluntad, que la voluntad está vinculada al libre albedrío, la toma de nuestras decisiones, tienen que hacer en nosotros que sea Cristo quien brille. Amén. Que sea Él quien se vea a través de la actitud de nuestra voluntad. Que nuestra voluntad no nos lleve a perdernos,
no nos lleve a arruinarnos, no nos lleve al infierno, que nuestra voluntad nos pueda llevar al reino de los cielos, porque la estamos vinculando con Cristo. Amén. Por eso ahí vemos la imagen del libre albedrío, un montón de flechas y a ver por dónde tira uno. Hay a veces situaciones que te hacen tomar decisiones, pero hay decisiones que cuando las tomamos en caliente te pueden buscar un conflicto, pero cuando lo sopesas como la palabra te sientas y le das gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has librado, porque he pensado, he meditado y he tomado la alternativa de seguirte a ti, porque siguiendo a Cristo, ¿dónde nos vamos? Al cielo. Ahí vemos un hombre con dos caminos. A ver cuál toma. El ejemplo de la corbata para atrás dice mucho, aunque ahora no voy a explicar esta foto. En otro momento lo explico. Jesús es el único camino. Hay decisiones que podemos tomar, pero la única decisión correcta que tú puedes tomar es seguir los pasos de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, el camino, no dice yo soy un camino, no, dice yo soy Él, no hay más. No hay más caminos. Sí, yo he visto dos o tres que van a llevar a un sitio que no es Cristo, que no es la vida eterna. Sigue a Cristo, y siguiendo a Cristo vas a ir al reino de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor y me ayuda. Bien, sometimiento al Espíritu Santo, sometimiento, ahí dice, vamos a leerlo. Recordemos que el Espíritu Santo fue el que capacitó a Jesús para llevar a cabo el propósito de su función humana, es decir, lo ungió, descendió la paloma y lo llevó al desierto para la preparación de su ministerio. Jesús fue dirigido y ungido por el Espíritu Santo. Aún más, la primera persona donde descendió y permaneció el Espíritu Santo fue Cristo. Antes descendía y se marchaba, descendía y se marchaba, pero en Cristo dice textualmente la Biblia que descendió y permaneció. Es la única persona. Es decir, que la humanidad, es que es algo que no podemos concebir en la mente, pero es así. La humanidad, en Cristo hay una unión hipostática, la unión de dos naturalezas bajo la única persona que tiene, que es la divina, naturaleza divina y naturaleza humana. Pues en la naturaleza humana, en el habitáculo, en el cuerpo humano de Cristo, moró por primera vez en la historia el Espíritu Santo. Por eso descendió y permaneció en él. Por eso dice Cristo cuando se levanta y abre el libro, dice, porque me ha ungido el Espíritu. Y el Espíritu, dice el texto original, está sobre mí y permanece. Dios mío. Gloria a Dios. Ahora atención. El hermoso carácter de Jesús no solamente puede ser nuestro en la medida que el Espíritu controle nuestras vidas, sino que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos están viviendo por el Espíritu? Yo levanto mi mano y digo un fuerte amén. Todos los que aquí estamos somos templos del Espíritu Santo. Si Cristo fue en ese momento también templo del Espíritu Santo, aunque suene un poco fuerte la expresión, pero es así, entonces Él vivió conforme a la voluntad del Padre en obediencia y a la ejecución del Espíritu Santo. Porque Él mismo dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, y en otro paralelo de los evangelios nos dice quién es el dedo de Dios. Dice: si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, o sea que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. O sea, ¿por quién echaba fuera los demonios? Por el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Si Él obedece, sigue y anda en el Espíritu, nosotros que somos templos del Espíritu, si queremos evidenciar el carácter de Cristo en nosotros, no solo tenemos que vivir por el Espíritu, sino andar también por el Espíritu. Y el que anda por el Espíritu no anda como la carne. Es contraria a esa forma de andar y de vivir. Por eso, cuando el Espíritu Santo controla la vida del creyente, producirá en él el carácter de Cristo. Esto es muy fuerte, pero tengo que decirlo. Si no te controla el Espíritu Santo, aunque viva dentro de ti, no va a haber carácter de Cristo en ti. Pueden pasar los años que quieran. Puedes estar en el Evangelio 50, 70, 80 años, que no vas a cambiar, vas a ser la misma persona. Porque como no te controle el Espíritu Santo, no va a producir en ti el carácter de Cristo.
para que se produzca el carácter de Cristo en ti. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace en la medida en cómo vives con Él, en cómo andas con Él, en cómo eres su amigo, en cómo interactúas en Él. Deja que tu vida esté controlada por el Espíritu y el carácter de Cristo se desarrollará en tu persona. Claro que sí. Ahí vemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los 9 aspectos del único fruto que Dios ha puesto en ti. Solo ha puesto un fruto, pero tiene 9 capacidades de desarrollo. No hay 9 frutos, no, es uno solo. Dice más el fruto del Espíritu singular. Y habla de diferentes manifestaciones, porque no todos los que estamos en el culto manifestamos amor, pero tenemos el fruto del Espíritu. Pero no todos los que estamos en el culto manifestamos gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni mucho menos templanza. No, todos no, algunos sí, pero sigues teniendo el fruto del Espíritu. Pero no has desarrollado, o mejor dicho, no has dejado que el Espíritu controle tu vida para que desarrolle ese aspecto del carácter del fruto del Espíritu. Y luego viene la prueba, viene la circunstancia y no mantenemos la estatura, no damos la talla, porque no hemos dejado que nuestra vida esté controlada por Él. Vamos ahora al último punto para terminar, y aquí hay mucha chicha, así que a ver cómo lo podemos abreviar. El estilo de vida. Un día Jesús subió a un monte y se sentó a enseñar a la multitud, que se había congregado para escucharlo. Mateo capítulo 5 del 1 al 2. Generaciones de creyentes han denominado esta enseñanza como el Sermón del Monte. Ya ustedes saben, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte forman parte de este maravilloso sermón, breves afirmaciones que se llaman, como he dicho, bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa la máxima expresión o embeleso, la máxima expresión de felicidad y de gozo. La máxima, no hay otra. Eso es lo que significa en su etimología la palabra bienaventuranza. Eres bienaventurado, has llegado al clímax, ya no hay más allá, ya no hay más gozo posible. Eso es el clímax que tú puedes tener en esta tierra. Lo que Jesús describió en estas breves afirmaciones que vamos a desarrollar fue un tipo o manera de cómo uno tiene que vivir y tiene que cumplirse en la verdadera felicidad que Cristo demanda. O sea, que si aplicamos el Sermón del Monte, a ver, voy a explicar algo muy sencillo. El Sermón del Monte son las leyes del reino en su esplendor para el reino milenial, pero que en nuestro presente, en el reino espiritual donde nosotros estamos con Cristo, que es nuestro Rey, se aplican a nuestro estilo de vida. Por eso nosotros podemos vivir con las leyes del reino milenial, pero en este tiempo para nosotros en la congregación de la iglesia. ¿Lo están entendiendo? Pues vamos a ver ahora cómo son ellas. Dice, cada una de las bienaventuranzas que aparecen en Mateo 5 describe una actitud del corazón y del carácter que el Espíritu Santo va a producir en los creyentes si se lo permitimos. Porque el Espíritu no lo va a hacer a la fuerza, No te va a tomar aquí y va a decir, bueno, quiero que seas amoroso, quiero que tengas templanza, quiero que tengas gozo. No lo va a hacer a la fuerza. Se lo tienes que permitir tú, que Él controle tu vida. Vamos a ver ahora. La primera de ellas es bienaventurado. ¿Se ve bien, no? Sí. Bienaventurados los pobres en espíritu. El verso 3. El Espíritu Santo nos ayudará a tener permanente conciencia de nuestra necesidad. Y esta actitud de dependencia en Dios producirá ricas recompensas. ¿Qué significa bienaventurados los pobres en espíritu? Que entendemos que necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad para crear una dependencia de Él. Que uno no se crea autosuficiente, que uno no se crea que porque ya tiene de todo y todo, que ya puede vivir como él quiera o como a ella se le pegue la gana. Que no, que tenemos que tener una conciencia de que seguimos siendo pobres en espíritu, que necesitamos tener una dependencia de Él, que sin Él no somos nada, señores y señoras, que sin Él no vamos a ningún lado, que es Él el quien puede vivir en el centro de nuestro corazón. Tenemos que entender que hay una dependencia, que necesito todos los días de Dios. Que hemos tenido una racha donde la iglesia está aquí arriba, ya me siento el super mega archi ultra espiritual. No, eso no existe. Seguimos siendo pobres, seguimos necesitando de Él, seguimos necesitando su rescate, su cambio, su transformación. Que bendito sea su nombre.
que lloran se refiere a una actitud de tristeza por todo aquello que impide que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Es la piadosa tristeza de la confesión y del arrepentimiento. ¿Cuándo eres bienaventurado? Cuando lloras. ¿Cuándo? Cuando lloras porque todavía hay cosas que tienes que cambiar y te cuesta. ¡Lloras! ¡Qué mala clase tengo, Señor! Sigo llorando. Ayúdame, Señor, para poder cambiar esta actitud. Y lloro. Soy bienaventurado porque mis lágrimas son en base a los impedimentos que mi propia naturaleza pone en el crecimiento cristiano. Y lloro. Pero según lloro soy bienaventurado. Porque el Señor entiende que estoy llorando por impedimentos que le estoy pidiendo fuerzas para romper en mí. Para poder desarrollar mi vida cristiana. Porque yo no puedo vivir con un límite y una medida. Dice la Biblia, sed llenos del Espíritu. No te dice una medida, medio cuarto, un litro, no dice la totalidad. Tenemos que vivir en la totalidad. Bienaventurados los mansos. La propia naturaleza y actitud de Jesús demuestra humildad y sumisión, como he dicho, a la voluntad de Dios. Esto ya lo he explicado antes, a rasgos generales. La humildad es la característica más fácilmente reconocible de un siervo de Jesucristo. El ser humilde es lo que antes se ve. ¿Quieres saber si una persona es cristiana o cristiano? ¿Sabes cómo puedes saberlo? Ponte a su lado, no digas nada. Y solamente escucha lo que habla y mira lo que hace. Ya sabrás si es cristiano o no es cristiano. Sabrás si es manso o no es manso. Si es humilde o es engreído y orgulloso. O engreído y orgulloso. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta es la cualidad de la obediencia. Esto a mí me encanta. Yo cuando el Señor me reveló este punto por iluminación de la Escritura, cuando lo estuve estudiando, yo estoy llorando. Porque yo creía que cuando habla hambre y sed de justicia, que se tienen que hacer mejor las cosas con justicia, me han hecho afrenta, Señor, castígalos tú, será esto algo tú. Yo pensaba que era esa. Y me dijo que no, que estás equivocado. Que mía es la justicia, no como tú quieres que yo la aplique, yo la aplico. Tú tienes un concepto irra y yo tengo otro concepto de la justicia. ¿Sabes lo que es tener hambre y sed de justicia? Ser obediente. Qué bonito. Ser obediente. Porque en base a la obediencia se va a aplicar la justicia de Dios en todo aquello que no ande conforme a la voluntad del Padre. Por eso, de la misma manera que le dijo a Jesús, debes decirle al creyente: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo aquí para hacer tu voluntad. Y en su voluntad está la justicia, diferente en forma de ver como tú y yo la vemos. ¿Cómo se aplica la justicia de Dios? Cuando eres obediente. Cuando yo aprendí eso. Lo aprendí, fue una lección de mi vida. Yo creía que la justicia era demandarse al Señor. Señor, tú ya ves lo que han hecho con este pobre siervo tuyo, decías yo. Tú ya ves las injusticias que estoy viviendo y no puedo decir nada, Señor. Que tu justicia caiga sobre él. Y esa era mi oración día tras día. No. Vino el Señor y me dijo: escúchame. En un encuentro que tuve con él me dijo: escúchame, he hablado mucho contigo, pero esto no te lo he enseñado. Te lo voy a enseñar ahora. ¿Tú quieres que mi justicia defienda? Sí, séme obediente. Y cuesta tanto obedecerle a él. Cuesta tanto obedecer. Porque cuando me dice: mira, sé obediente. Ahora cuando se acabe el culto Irra, te vas a las cancelas, que hay un catering especiado para que pruebes todo lo que hay allí. Pues sí, soy obediente. Y con gusto lo hago. Claro. Porque es algo que me gusta. Claro. Pero cuando seas obediente, pero mira Irra, cuando acabe el culto, te vas a tener que coger. ¿Cuánta gasolina tienes en el coche? Pues no sé si tengo medio cuarto de depósito. Bueno, pues vas a dar vueltas, hasta que se acabe la gasolina. Yo, pero Señor, y que no tengo más dinero para echarle. Séme obediente. Claro. Es que la obediencia va en base a lo que no te gusta. Amén. Señor. Qué bonito. Muy bien. Algo que te gusta, no estás obedeciendo porque te gusta. Pero aquello que no te gusta y obedeces, realmente estás cumpliendo con la exigencia de su palabra. Estás siendo obediente. Pero es que eso es esto que estamos hablando, a rasgos generales, en una simple lección, es la profundidad de la riqueza de un verdadero cristiano. Esto es evangelio, señores.
Padre, bendito sea. Esto es la esencia del Evangelio, del carácter de Cristo aplicado a nosotros. Y si lográsemos vivir así, ¿cuántas cosas cambiarían? Amén. ¿De cuántos problemas nos libraríamos? No mucho. ¿Cuántas relaciones matrimoniales y en familia serían perfectas? Que Dios nos ayude. Bienaventurados los misericordiosos. He aquí la generosa actitud del perdón y de la gracia de Dios. Es inadmisible, señores y señoras, que los creyentes alberguen resentimiento de amargura y resentimiento en sus corazones. Es irremisiblemente contrario a la palabra, porque nuevamente aquí es una cualidad obvia de la vida cristiana. Aquel que es un misericordioso, que tiene en su carácter la evidencia cristiana de la misericordia, no puede tener en el corazón resentimientos ni sentimientos de amargura. Y aquí es donde entra la obediencia. Muy bien. Amén. Que cuesta, que lo sé, pero esta es la vida cristiana, que como hombres y mujeres de valor hemos adoptado y queremos vivir. Si has pensado que el Evangelio era venir aquí y todo happy, felicidad, ya has equivocado de camino. Aquí hay mucha negación, mucho perder y mucho rechazar. Pero eso te va a llevar a que el Señor te coja de la mano y te lleve a la esfera de la eternidad. Merece la pena agachar aquí la cabeza para que te levante la barbilla en el reino de los cielos. Qué bonito. Bienaventurados los de limpio corazón. Si lo más íntimo de nuestro corazón no está ocupado por el deseo o de la naturaleza humana, mejor será nuestra visión de la realidad de Jesucristo. Cuanto más lleno el corazón esté de ti, menos vas a disfrutar de la realidad de la visión que Cristo tiene para ti. Cuanto más tengas el corazón lleno de lo tuyo, menos vas a ver a Cristo en tu vida. Tú quieres ver a Cristo en tu vida y en todas las actitudes que emprendas, entonces vas a ser bienaventurado cuando tu corazón esté limpio de lo tuyo, para que sea Dios quien lo llene. Limpia tu corazón, serás bienaventurado y bienaventurado. Bienaventurados los pacificadores. He aquí la característica de un corazón generoso que se preocupa y se compadece de los demás. Pacificador es mediar entre dos partes. Pacificador es intentar arreglar siempre la situación, aunque yo tenga que perder, pero lo arreglo por el beneficio de lo que Dios quiere. Eso es ser un pacificador en Cristo. Nuestros pacificadores, gitanamente hablando, son nuestros ancianos cuando hay un problema y median. Esos son pacificadores, que no tienen ruinas, median. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde, que es lo espiritual. Un pacificador es aquel que media para que la iglesia funcione en la medida de lo posible. Es aquel que está para la generosidad de la gente. Es aquel que se preocupa para que todo funcione correctamente. Es aquel que visualiza que haya paz en medio de la congregación para que Dios se manifieste. Eso es el pacificador y la pacificadora que Dios quiere, y por eso será bienaventurado. Amén. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. He aquí la cualidad de regocijarse en todas las cosas. El creyente puede reconocer el amor y el cuidado del Padre en cada paso de su experiencia. ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo más rápidamente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Significa, no habla de los presos ni de nada de eso, no. Está hablando que a veces somos presos de nuestras acciones. A veces cometemos errores. Yo todos los días tengo que cometer un error, hijo. Es así. De verdad que hoy me he levantado intentando no cometer ninguno, y nada más levantarme ya he cometido uno. Gloria a Dios. Cuanto más digo que no voy a cometer errores, más cometo. Gloria a Dios. Porque no depende de mí. Amén. Depende de que yo deje en mi vida en el control del Espíritu. Y Él va a desarrollar esta bienaventuranza en mi vida. Y hay a veces que nuestras acciones te encierran, te encarcelan, te condicionan, te ponen una etiqueta. Has cometido un error, has cometido cualquier cosa y ya tienes la etiqueta, el rótulo, el título, te condicionan y ya no hay nadie que te quite esa etiqueta que el hombre y la mujer te ha puesto. Pero cuando tú te mantienes fiel a lo que Dios quiere,
cuando tú dejas todavía tu vida en el desarrollo de la vida cristiana, el Señor dice, tú que por causa de la justicia del hombre que te apunta, que te dice, que te habla, de tus propios errores, pero te mantienes fiel, hermano y hermana que me escuchas, eres bienaventurado por causa de esa persecución. Pero tienes que mantenerte fiel. No te apartes de su fidelidad. Mantente fiel. Porque el Señor quitará los rótulos, los títulos, las cárceles en donde a veces nos hemos metido. Hablaba yo el otro día, ayer fue, me parece, no, compañera, estuvimos ayer en una casa, que como llevo todos estos días sin parar, no sé, ayer, creo que fue ayer. Sí, ayer estuvimos, creo que sí, estuvimos en una casa, que sí, que era retiro y después me fui a una casa. Sí, enganchando dos cosas juntas. Y me hacían una pregunta muy seria, en base a un mensaje que se predicó y que no se entendía el concepto, no lo prediqué yo, lo predicó otro hermano, entonces yo tuve que explicar. Y hablaba de los desiertos, y me dije, es que he entendido esto, pero escucha, mira, hay dos tipos de desiertos. Cuando hablamos de desierto, hablamos de circunstancias, de problemas que nadie quiere pasar por ahí. Uno es el desierto de nuestras propias acciones, que a veces nuestras propias acciones y malas decisiones nos llevan a vivir desiertos temporales. En esos desiertos tengo pérdidas, evidentemente, y sufro, ¿vale? Pero luego están los desiertos que Dios permite, que son circunstancias que sin vivirlas tú, pero te afectan, que Dios ha permitido, pero en ese desierto va a estar Dios contigo. Amén. Y en ese desierto hay maná. Amén. En ese desierto hay agua. Gloria En a ese Dios. desierto no está ni Zara, ni el Primar, ni nada de esto. La ropa de uno crece. Porque crecían con los del desierto. Durante 40 años la ropa de los niños creció con él. No había un supermercado, ni estaba Zara por aquí para comprar ni el Primar. No, no, no. La ropa creció con los niños. El calzado, no se gastó, creció con sus pies. Ay, Dios mío. Estaba la columna de fuego en las noches frías y la columna de nube en el calor sofocante del desierto. Todo eso estaba en el desierto. Porque cuando Dios permite el desierto en tu vida es para cambiarte, para fortalecerte, para bendecirte y para quitar de ti aquello que estorba. ¿Qué fue lo que estorbaba en la generación de Israel que murió en el desierto? La incredulidad. Entonces, cuando ya nadie de aquellos que eran incrédulos estaba, salvo dos que no fueron incrédulos, José y Caleb, entonces entraron en la tierra prometida. Porque el desierto sirve para eso, pero la provisión de Dios está contigo en el desierto. Pero hay a veces circunstancias que te encarcelan. Cometemos errores. ¿Quién no comete un error? ¿Quién no comete una caída? Todo el mundo. Si no, aquí no estábamos en el cielo. O estaríamos volando con alas. Pero atención, por lo menos mantente fiel en la fidelidad de Dios en medio de tu proceso, para que Dios trate contigo en el nombre de Jesús. ¿Amén? Y así, de esta manera, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso a Dios? Encendemos las luces.